Ya comienza una mirada profunda al suicidio. Bienvenidos. Hola a todos y a todas nuestros oyentes de la comunidad educativa El Colegio Distrital El Jazmín. Bienvenidos a un capítulo más de nuestros podcasts Una mirada profunda al suicidio, en donde hablaremos precisamente de esta problemática de salud pública. Quien les habla, Daniela Alejandra González Riaño, estudiante de psicología, estudiante de artes visuales, estudiante de la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y técnica en diseño de imagen. Bueno, este capítulo 2 se titula Educación y psicología abordando el suicidio en niños y adolescentes, parte 2. En esta nos enfocaremos más desde una perspectiva desde la pedagogía y la educación, y por ello contaremos con el apoyo de una invitada muy especial, quien es Ginette Malagón. Y bueno, ella se presentará con cada uno de ustedes. Cordial saludo, Daniela, estudiantes y docentes del Colegio El Jazmín. En primer lugar, pues agradecerte por esta invitación, ya que es un tema bastante importante y que es necesario seguir trabajando y seguir ahondando en él para trabajar bastante en especial en su prevención. Mi nombre es Ginette Malagón Beltrán, yo soy psicóloga social, magíster en educación y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Tengo un poco más de 19 años de experiencia en el campo educativo, desde el ámbito de preescolar hasta el contexto universitario, en el cual pues he trabajado en dos universidades, tanto el sector público como privado, y en la UNAD llevo alrededor de 6 años. Bueno, realizaré la primera pregunta, la cual es, desde su experiencia como psicóloga y educadora, ¿qué aspectos se deben tener presentes para un caso de intento o amenaza suicida en estudiantes? Bueno, Daniela, entre los aspectos que se deben tener en cuenta cuando hay una ideación suicida o un intento suicida, en este caso en la población escolar, es importante revisar aquellos factores que tienen que ver con el estudiante como individuo, como sujeto, que hacen parte de su personalidad. Y algunos para mencionar serían el autoconcepto, la autoestima, que muchas veces también están relacionados con conductas alimentarias porque tiene que ver en algunas ocasiones con la imagen corporal que tienen de sí mismos, especialmente en la etapa de la adolescencia. También es importante tener en cuenta algunos indicios de depresión que muchas veces pues tiene su base genética. Otros aspectos de índole familiar en cuanto a la relación con padres de familia, con hermanos o con otros familiares con los cuales conviven en términos de comunicación, de afecto, de pausas de crianza y del contexto escolar. Es importante también revisar dentro de esa relación que tienen con sus pares, con los docentes, identificar quizás si de pronto pudiera corresponder a un tipo de bullying o de ciberbullying, ¿cierto? Y también dentro de esa relación que se genera con amigos que pueden estar fuera del contexto escolar. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué factores desde lo educativo influyen y son de riesgo en niños y adolescentes frente a las conductas suicidas? Dentro de los factores de riesgo educativos en la ideación suicida de niños y adolescentes, podríamos mencionar dos principalmente. Uno de ellos es la relación que se establece con sus pares, que a veces son relaciones de poder desiguales, en donde un estudiante se somete a otro mediante chantajes, mediante amenazas y otras conductas. Y otro de ellos podría ser la presión que es ejercida por el rendimiento académico, que muchas veces también lleva implícita un tipo de competencia dentro del contexto escolar para ver quién es el mejor, quién tiene mejores calificaciones. Entonces, pues son presiones que el estudiante quizás eh, pueda no manejar porque también podría corresponder a una baja tolerancia a la frustración y pues lo lleve
a realizar un intento de suicidio. La tercera pregunta es, ¿cuál es el rol del docente y de la familia para esos casos de intentos de suicidios o ideaciones suicidas en sus hijos o alumnos? En primer lugar, desde el rol del docente, quien es un agente de transformación bastante importante para la vida de sus estudiantes, es importante que cuando hay un estudiante que ha tenido un intento suicida, revise y realice cambios también al interior del aula de clase en cuanto a ese ambiente académico que allí se presenta. Genere espacios de confianza donde el estudiante pueda ser escuchado, pueda ser valorado, donde le reconozca esos logros que va obteniendo en su cotidianidad en cuanto a sus aprendizajes. Y también desde ese acercamiento a la familia, buscando establecer acuerdos y un acompañamiento pues académico y emocional más efectivo. Y ya lo que tiene que ver con la familia, pues es precisamente desde esos elementos resilientes en cuanto a la empatía, a esas pautas de crianza que busquen quizás trabajar un poco más en la frustración del estudiante, porque como lo decía en la anterior pregunta, muchos de los estudiantes tienen una baja tolerancia a la frustración, entonces desde el contexto educativo, cuando no sienten que logran esas metas, esos propósitos que quizás defraudan a su familia, es cuando también allí se pueden generar pues estos factores de riesgo para precisamente un intento suicida. Con los estudiantes también es importante trabajar en esa prevención del suicidio. Mm, Quizás no desde hablando específicamente lo que significa, sino en temas relacionados con fortalecer todos esos autos en ellos, autoestima, autoconcepto, autoimagen, eh, desde estrategias de afrontamiento frente a dificultades, frente a adversidades y obviamente desde ese proyecto de vida de cada uno es indispensable. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué tipo de acciones considera que se deben de tomar en caso de un intento de suicidio, ideación o amenaza suicida en estudiantes, niños y adolescentes? Las recomendaciones que considero que son importantes tanto para la institución educativa como para las familias cuando hay un caso de intento suicida o de planeación suicida es, en primer lugar, que las instituciones deben contar con una red de apoyo tanto a nivel intersectorial como interinstitucional, como son los hospitales, la comisaría de familia, el ICBF, entre otras entidades gubernamentales y no gubernamentales también quizás. En segundo lugar, pues es importantísimo que precisamente con esas redes de apoyo se haga una intervención psicoterapéutica con el estudiante que presentó el intento suicida. Y en este mismo sentido, pues que exista una buena comunicación entre la institución educativa y las familias para realizar esos ajustes o seguir esas recomendaciones que se dejan desde estos procesos psicoterapéuticos. Y bueno, por último, creo que es bastante indispensable también trabajar a partir de esos casos que se presentan de intento suicida en esa prevención desde el ámbito académico y que necesariamente tiene que involucrar a las familias, desde, por ejemplo, la formación eh, de las escuelas de padre, que allí se trabajan, ¿cierto?, con las familias, desde esos temas que sean pertinentes, que tengan que ver con pautas de crianza, con entornos familiares más saludables y también las instituciones educativas es necesario que pues realicen en ese mismo sentido de prevención todos los ajustes necesarios
para un ambiente escolar más favorable, en donde los estudiantes pues se puedan sentir a gusto, en donde quizás se determine un mayor seguimiento desde otros actores que también hacen parte de las instituciones educativas, como son los psicólogos, trabajadores sociales, coordinadores, bueno, en general. Y desde allí también se tenga una capacitación, podríamos decir, en estos temas que tienen que ver con la ideación o el intento suicida. Y nuestra última pregunta es, ¿considera que en los colegios, como incluso desde el núcleo familiar, se deben hablar de estas problemáticas e incluso generar actividades de prevención? Claro que sí, es muy importante que se realice un trabajo en la prevención del suicidio o de las conductas de riesgo suicida en los estudiantes en conjunto con las familias. Como le indiqué antes, las escuelas de padres es una oportunidad en donde podemos trabajar estos temas, y no solamente en sí ya de lo que significa el suicidio, el intento o planeación suicida, sino también en temas precisamente buscando esa prevención, ¿cierto? Desde las pautas de crianza, desde el desarrollo de habilidades sociales, desde la comunicación asertiva entre padres, hijos, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa autoestima, de esa autoimagen, de ese autoconcepto de los estudiantes. Y también es importante realizar un trabajo al interior de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con el cuerpo docente en cuanto a capacitaciones, actualizaciones en temas que tienen que ver con conductas de riesgo suicida, porque muchas veces están los signos de alarma presentes, pero como no se tiene un conocimiento adecuado, pues no se identifican fácilmente o no hay un adecuado manejo. Entonces también es importante trabajar por ese ambiente académico que sea favorable para todos los estudiantes, cambiar de pronto esa competición que a veces se genera entre ellos, ¿cierto? Sino por el logro precisamente de cada uno como individuo, como ser social, como em, ser independiente de esos logros, de esas metas. Por eso también es indispensable el proyecto de vida, ¿no? Eh, es fundamental, porque como lo mencionaba también, pues en las instituciones educativas en donde los estudiantes realizan o tienen lugar bastantes interacciones en donde se pueden desenvolver, desarrollar, y pues bueno, la familia, vuelvo y lo repito, es fundamental en este trabajo en la prevención. Bueno, Daniela, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de hablar precisamente de un tema tan importante como lo es el suicidio o esos factores asociados a la ideación o la planeación suicida en los estudiantes escolares. Espero que de verdad sea de muchísima utilidad para las instituciones educativas y para las familias. Entonces, un abrazo para todos y bueno, seguimos trabajando en pro de verdad del bienestar de todos nuestros estudiantes. Bueno, le agradezco a nuestra invitada por acompañarnos en este espacio en donde pudimos indagar un poco más acerca sobre esta problemática, pero verla desde otras perspectivas, lo cual es muy importante. Por ello pudimos reconocer otras características que la misma contempla, pero el cómo también se ve esta en un contexto educativo, pero también la importancia que tiene desde la familia, desde ese rol de docente, desde ese rol de cuidador, desde ese rol de padre de familia, eh, teniendo presente que esta problemática se puede dar en las poblaciones adolescentes e infantiles y sobre todo que la adolescencia es una etapa de vulnerabilidad, no solamente a nivel social, por todos los factores que influyen y cómo es también concebida por la sociedad, la cual es una parte muy, muy oscura, en donde pues se tienen muchas ideas, en que los adolescentes pues corren muchos riesgos y bueno y demás, entonces sí tienen digamos que
un estigma a nivel social bastante fuerte, y fuera de eso, también a nivel desde la parte de neurología, desde la parte evolutiva del cerebro, pues ellos están en un proceso aún de maduración. Entonces sí hay bastante vulnerabilidad en estas edades, lo cual es muy importante de comprender, ¿no? No solamente desde lo social, desde la crianza, desde las relaciones humanas, sino incluso también desde esta parte biológica, lo cual es muy importante trabajarlo desde la psicología, pero también lo veremos en un próximo capítulo desde la medicina y la psiquiatría. Entonces es muy importante que cada uno de ustedes reconozca estas diferentes características que se pueden presentar, sobre todo desde esa parte biopsicosocial, desde esa parte biológica, el cómo se da esa maduración, que incluso esa maduración se puede dar hasta los 24 años, 21 años aproximadamente, en donde nuestro cerebro sigue evolucionando, sigue madurando. Entonces es muy importante revisar esa cantidad de documentos, artículos científicos e investigaciones en donde se habla precisamente de este tema, pero también verlo desde lo biológico, pero también verlo desde esos factores sociales, desde esos factores también psicológicos, es fundamental. Así que muchísimas gracias a cada uno de nuestros oyentes, les agradezco su atención y los esperamos en nuestro próximo capítulo, el cual es el número 3, el cual se denomina Una mirada desde la medicina y la psiquiatría ante la problemática de salud pública, la cual es el suicidio. Muchísimas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes de donde quiera que se encuentren. Aquí termina nuestro podcast. Los esperamos en el próximo capítulo.